Bien, hoy tenemos la sesión número 2 del taller para predicar y como les había compartido ya, se llama ¿Cómo estudiar la Biblia para predicar? En la reunión anterior dijimos que todo aquel que tenga el privilegio y la responsabilidad de predicar delante de la congregación o delante de algunas personas, necesita ser un estudioso de la Biblia, necesita ser una persona que esté bastante empapado con conocimiento de la palabra, un lector continuo de la palabra de Dios, pero en este caso se diferencia un poco lo que es la lectura con el estudio. Y hoy nos vamos a enfocar a cómo estudiar la Biblia para predicar. Y quiero compartirles mi pantalla. Está esto. Permítanme un momento. Mm, Ahí está. Les comparto la pantalla para que vayamos viendo y bueno, voy compartiendo y ocasionalmente saliendo para que podamos ir platicando un poco. Introducción, dice así, estudiar la Biblia para predicar apunta a extraer el significado original del texto para aplicarlo en la actualidad. Eso es lo que pretendemos, hermanos. Lo que está en azul que dice extraer el significado para aplicarlo en la actualidad. Esta labor parece en cierto momento algo sencillo, pero tiene su grado de dificultad. Diríamos que necesita su dedicación, su tiempo, porque la Biblia es un libro que se ha escrito hace muchos años, hace miles de años, de hecho. Entonces, fíjense ustedes que el mensaje de la Biblia fue dirigido a una cultura, a una sociedad, a personas que en cierto modo estaban viviendo un contexto diferente al nuestro. ¿Y cómo nosotros podemos traer ese mensaje de hace tantos años al presente y presentarlo de una manera que parezca vigente para los que nos escuchan en la iglesia? ¿Cómo lograr que ese mensaje tenga un sentido para los problemas presentes de la gente, para sus necesidades, para sus cuestionamientos? Entonces, muchas veces podemos nosotros explicar muy bien la Biblia, pero no necesariamente aplicar muy bien en aspectos prácticos. Por lo tanto, nuestro estudio debe ayudarnos a eso, a que extraigamos el significado para aplicarlo en la actualidad. Y vamos a dividir esta sesión en tres, digamos, en tres partes. O vamos a dividir nuestra manera de estudiar la Biblia en tres grandes partes. Y la primera es la siguiente. Vean ustedes esa palabra un poquito rara que se escucha medio complicada, ¿no? No es tan conocida, dice exégesis. Ese es nuestro primer momento en el estudio de la Biblia, la exégesis, que no significa otra cosa más que, diríamos en algo más sencillo, análisis, ¿no? Análisis, eso es lo que significa. Y bien, ahí para que ustedes lo puedan ver, dice delimita y lee. Ese sería, digamos, el primer momento. Lo que tenemos que encontrar es, o lo que tenemos que hacer es encontrar un texto bíblico que nosotros queremos predicar.
Y lo que tenemos que hacer es delimitar, porque el texto bíblico es amplio. Diríamos, tengo toda la Biblia para predicar, pero no puedo predicar de toda la Biblia, por lo tanto tengo que elegir una porción y al elegir esa porción, leerla. De preferencia, leerla en distintas versiones, leerla varias veces como para que yo logre familiarizarme con el texto. Esa es la idea, que nos logremos familiarizar con el texto, que no sea un texto desconocido a nosotros. Una vez que yo ya delimité el texto y ahora, si es una porción más o menos grande, diría yo tal vez unos 5 10 versículos, lo que puedo hacer con esa porción más o menos grande de texto es subdividirlo. Subdividirlo quizás en, no sé, 2 3 4 porciones que más o menos encierren la misma idea, ¿sí? Ahorita vamos a ir un poquito más a detalle esto. Que más o menos encierren la misma idea, es decir, que tengan una unidad de pensamiento y cuando haya un cambio de idea, bueno, ahí separamos en otro párrafo. Una vez que hemos separado nuestro texto en párrafos, ahora podemos distinguir de cada párrafo las ideas principales. Ideas principales. Y bueno, aquí voy a parar un momento para que hagamos, por ejemplo, digamos, un ejercicio un poco más práctico y sea más ilustrativo para nosotros. Para que sea un poquito más fácil, hermanos, en esta ocasión, yo les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Si ustedes, hermanos, tienen alguna duda, quieren que me detenga o alguna pregunta, con toda confianza, pueden interrumpir. Así. Con toda confianza, hermanos, podemos interrumpir lo que voy diciendo para no quedarnos. Yo decía, lo primero que debemos de hacer es elegir un texto y leerlo de manera repetida y de preferencia en varias versiones. Eso es lo primero que podemos hacer. Entonces, por ahora, yo les propongo que el texto que utilicemos sea el texto de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 a partir del verso 7 y hasta el verso 11. Las Biblias de ahora, hermanos, ya nos ayudan un poco porque ya han hecho en cierta manera este ejercicio de delimitar, ¿no? Ustedes pueden ver que las porciones tienen ahí un subtítulo. En este caso, yo no sé, por ejemplo, qué subtítulo tiene o qué encabezado tiene esa porción que yo les estoy proponiendo. ¿Alguien por ahí que me diga qué es lo que dice su Biblia? A ver, Ana. Los Sí. convidados a la boda, a las bodas, Muy bien, los convidados a la convidados boda. a las bodas. ¿Alguien de alguna Biblia de ustedes dice algo distinto? ¿No? Karina, ¿quiere decir algo? Pero el micrófono como que no se está desbloqueando. A la cena, dice una versión acá. A la cena. Ujú. Ok. Bueno. Los convidados a la boda, dice el de Ana, que me parece que es la versión Reina Valera y que Sí. normalmente es la Biblia que más se usa y seguramente es que la mayoría de aquí tiene ese mismo subtítulo ahí o ese mismo encabezado. A mi parecer, no nos ayuda mucho porque no nos está sugiriendo tanto de qué se va a hablar en el tema. En el caso de mi Biblia, fíjense que dice, Jesús enseña acerca de la humildad. Así dice mi Biblia, que es la nueva traducción viviente. Por eso es que yo les decía, es bueno
que al momento de estudiar la Biblia nos acerquemos una, dos, tres o todas las versiones que podamos tener. Ahora la gran ventaja que tenemos es el Internet, justamente, porque no necesitamos comprar en físico todas las Biblias, aunque si lo podemos hacer, está muy bien. Pero podemos ir a nuestra Biblia e incluso buscar un texto y ponerle algo así como Biblia paralela. Por ejemplo, usted busca un texto en Internet y le pone Biblia paralela o multiversión y le va a arrojar el mismo texto, pero en diferentes versiones. Y ya es una manera de leer varias versiones a la vez. Bien, entonces fíjense lo que dice este texto. A ver, del capítulo 14 verso 7 ahí Ana le pregunto, ¿esa porción de qué verso a qué verso abarca? Hasta, hasta el 14. Hasta el 14 exactamente. En mi versión tengo la misma, es la misma también, abarca desde el 7 hasta el 14. Pero yo les estoy proponiendo en esta ocasión que no lleguemos hasta el 14, sino que nos quedemos hasta el verso 11 solamente, del 7 al 11. Y, y es que lo que tenemos que hacer, esto que yo les decía que necesitamos hacer, es delimitar. Necesitamos delimitar. No necesariamente tenemos que abarcar todos esos versos que contiene esa porción, sino podemos delimitar hasta donde a nosotros nos parece que está abarcando la idea que queremos abordar en nuestra predicación. Ahora, vamos a intentar lo siguiente, hermanos. Vamos a intentar lo siguiente en esta parte práctica. Vamos a intentar dividir en párrafos ese verso del 7 al 11, tratar de dividir en párrafos o en porciones más pequeñas, según nosotros creamos que mantiene una unidad de pensamiento. ¿Sí, hermanos? Sí, sí, estamos acá. ¿Me ayudan? Trataremos de leer el capítulo 14 del 7 al 11 y busquemos, digamos, como subdividir esos versos en dos o tres porciones un poco más pequeñas. Este sería lo primero. Si alguien ya tiene por ahí alguna propuesta, puede abrir su micrófono y lo comenta. Perdón, pastor, Sí. Lucas 14:7 en adelante. 7 al 11. Acá no hay ninguna subdivisión, por ejemplo, en NBI. Por eso creí que estaba en el capítulo equivocado. Ah, bueno, sí. Jesús en casa de un fariseo y ahí ya es hasta el 14 va recorrido. Digo, no sé si te sirve para hacer una aclaración. Sí, es lo que yo les comentaba, que casi todas las Biblias en realidad abarcan del 7 al 14, ¿sí? Pero yo en esta ocasión solamente quiero abarcar hasta el verso 11, porque me parece que si en una predicación metemos todavía el verso 12, 13 y 14, tendríamos que abarcar un aspecto más y nos complicaría un poco. Me gustaría hacerlo en esta ocasión la manera más sencilla para que vayamos agarrando la idea. Y ya con la práctica, hermanos, ustedes van a abarcar todo lo que se pueda, pero solamente por esta ocasión. Repito, del 7 al 11 podemos subdividir según nosotros nos parezca que encierra una idea principal y luego otra idea y luego otra idea. A ver, adelante, hermano. Puede ser el 7, 8 y 9, una parte. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más?
Por ahí, alguien que nos quiera dar una siguiente opinión. Sí, sí, yo, Sí, adelante. mi ligereza no es mi fortuna para leer, ¿no? Por eso demoro. Ah, bueno. Pero sí, sí, estaba mirando con Oscar, como decía Oscar, me parece que del 7 al 9 está dando un consejo, ¿no? Ok, Del 10 en adelante está diciendo por qué no. O sea, me parece que es bastante ahí, bastante clara la me idea. parece la separación. Muy bien, perfecto. Fíjense que si ustedes predicaran del verso 7 hasta el verso 9, si solamente utilizaran esos tres versos, podrían ya, digamos, encerrar una idea completa, aunque no predicaran la siguiente parte. Ya se puede encerrar una idea completa. Por supuesto que si abarcamos del 10 a lo siguiente, claro, la idea se complementa y tiene mucho más sentido. Pero eso es lograr encontrar una idea principal en solamente una porción. En mi caso, yo lo que hice fue justamente lo que ustedes comentaban, del 7 al 9. Ahí fue mi primera porción. Luego el verso 10 solamente, la segunda, y el verso 11 la tercera. Porque me parece que el verso 11 es como si fuera la conclusión o el cierre tanto de la primera parte como de la segunda. Entonces ahí nada más, digamos una partecita más. Hasta aquí, hermanos, me voy explicando. Sí me explico en lo que trato de decir. Como que la idea aquí es, tenemos la pieza completa, pero como no vamos nosotros eh, ¿cómo se le dice a esto? Eh, eh, no nos vamos a alimentar de una pieza entera, lo que tenemos que hacer es dividirlo en partes, para que así, al dividirlo por partes, se nos hace un poquito más digerible, se puede digerir más fácilmente cuando se subdivide, se encuentran palabras clave, ideas principales, y este texto particularmente es bastante fácil, entonces nos ayuda mucho para esta labor. Eso es lo que hacemos en la exégesis, hermanos. Esto es lo que se hace en la exégesis. Ahora, otra cosa más que vamos a hacer. El siguiente ejercicio es ahora analizar el contexto, tanto histórico como literario, de esta porción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Contestando hay muchas preguntas que podemos contestar para entender mejor el texto, pero en esta ocasión solamente vamos a ver tres preguntas. Primero, ¿quién? Esa es la primera pregunta. ¿Quién? La segunda es ¿a quién? Y la tercera es ¿por qué? Repito, ¿quién, a qué y por qué? Entonces ¿quién habla? En el texto, hermanos, ¿quién está hablando? ¿Alguien por ahí que me responda? No sé si está por ahí, Karina, ¿no? Ah, bueno, ahí está Nacho. Vamos, Nacho. Acá en la NBI, en la versión que yo tengo, ya de por sí te da una ayuda, ¿no? Porque este, la ayudita, o sea, el subtítulo que te muestra, que dice acá, se nombra a Jesús. Entonces, da a entender y uno leyendo este, y interpretando un poco los versículos, quien habla es Jesús. Perfecto. Esa es otra ventaja que acaba de comentar Nacho, hermanos. Hay Biblias que tienen el recurso de palabras de Jesús en rojo, por ejemplo. Es ya una herramienta que facilita, ¿no? O no sé si en el caso de tu Biblia, Nacho, o existen lo que se llama Biblias de estudio. Esos también son buenas herramientas para facilitar la labor de estudio y predicación. Bien, entonces el que está hablando es Jesús.
Bien, ahora, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es su público? ¿Quiénes son sus oyentes? ¿Puedes repetir, Nacho? Si ya lo tienes claro, adelante, no pasa nada. Como te decía, el subtítulo acá, por ejemplo, a mí el subtítulo del capítulo 14 dice, Jesús en casa de un fariseo. O sea, ahí ya al leer todo esto te dice, o sea, le está hablando a los fariseos. Pero si uno lo trae a un estudio personal o a un estudio para poder predicarle a la congregación, a la iglesia, o sea, nos está hablando a nosotros también hoy, ¿no? Bueno, a eso queremos llegar, pero todavía no. Lo que estamos, fíjense, hermanos, qué bueno que lo que mencionas, la exégesis o este primer momento de estudio, todavía no estamos pensando en la iglesia, ¿sí? Todavía no estamos pensando a quienes nos van a escuchar, sino lo que estamos pensando es quiénes fueron los primeros que escucharon ese texto, a quién se les dirigió originalmente esas palabras, ¿sí? En el análisis o en la exégesis, eso es lo que hacemos, tratar de descubrir quiénes fueron los oyentes originales. Nos va a ayudar un poco, hermanos, otra cosa que se llama contexto literario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted elige una porción de la Biblia, no se limite a leer solo esa porción, sino de preferencia vaya un capítulo atrás y un capítulo adelante, ¿sí? Vaya hacia atrás y vaya hacia adelante, porque a veces lo que está diciendo Jesús o lo que está diciendo el escritor es una serie, puede ser, por ejemplo, de parábolas, de enseñanzas, de conversaciones. Y eso nos va a ayudar a que podamos entender un poquito, tener una idea un poquito más amplia de lo que se está diciendo. Ah, y decimos, esto lo está diciendo por esto que pasó aquí, o esto lo está diciendo por esto otro. Por ejemplo, miren, vayan al capítulo, ahí mismo al capítulo 14, pero al verso uno y también pueden leer hasta el verso 3. Verso uno y luego hasta el verso 3. Fíjense lo que dice. A ver si Ana nos quiere ayudar a leer el texto para todos, del uno al 3. Del 1, del 1 al 3, sí. Sí. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, es- estos le escuchaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Bien, gracias hermana. ¿A quiénes distinguieron como público de Jesús en ese momento? Primeramente, lo que decía Nacho, fue invitado a la casa de un líder o gobernante fariseo. Y en el verso 3 dice, le preguntó a los fariseos y expertos de la ley religiosa. Entonces, de una manera más específica, estas palabras que Jesús está mencionando, se las está mencionando ¿a quiénes? A los fariseos y a los maestros de la ley. Tiene sentido, hermanos, que Jesús le dé una enseñanza a los fariseos y maestros de la ley respecto a la humildad. ¿Tiene sentido? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tiene sentido, sí. Totalmente, ¿no? De hecho, muchas veces los acusó o los señaló por no mostrar justamente esa virtud. Y nos damos cuenta aquí que tiene totalmente sentido. Ahora, todo esto lo descubrimos yendo un poco antes y yendo un poco después también. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que la unidad literaria o de idea va desde que empieza el capítulo 14
e incluso llega a terminar hasta el verso 24 de ese pasaje, porque la continuación en el verso 15, como que Jesús se agarra a la idea de la mesa, de estar comiendo, y da una siguiente enseñanza. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a predicar a partir del verso 15 en adelante, sería buenísimo leer lo que antecede a esos versos para tener el panorama y así dar una mejor explicación. Es bueno también, hermanos, aquí en esta parte. Eh, eh, bueno, fíjense, la otra pregunta era, ¿para qué les dijo eso? ¿O en ocasión de qué? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era la realidad que se vivía en ese momento? Y ahora nosotros que tenemos ya algo de conocimiento sabemos que los fariseos normalmente eran personas que se enorgullecían de su rectitud, por ejemplo, eran personas que se preocupaban mucho por su apariencia, eran personas que normalmente tenían un concepto más alto de sí mismo. Y ya toda esta idea que tenemos acerca de los fariseos nos ayuda a entender muy bien por qué Jesús les enseña esta parábola. Bien, hasta aquí, mis hermanos, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Si está todo bien, continúo entonces. Les comparto de nuevo mi pantalla para ver lo siguiente. Ok, a manera de resumen entonces solamente, en la exégesis o en el análisis, esto hacemos, delimitamos, leemos repetidamente y en distintas versiones. Tomamos la porción bíblica, la subdividimos para que sea un poco más fácil encontrar las ideas principales y además nos apoyamos del contexto bíblico y el contexto cultural o histórico. Es decir, es bueno tener una idea de cómo vivían en ese tiempo, cómo funcionaban las relaciones humanas, cómo eran las personas a las que Jesús les estaba hablando, se estaba dirigiendo a sus discípulos o se estaba dirigiendo a la multitud. Y todas esas, el contexto lo podemos ir descubriendo tanto en la Biblia como a partir del estudio de digamos, de otros textos. Otra palabra media rara para nosotros también, que es poco común, es ahora la hermenéutica. Después de analizar, ahora hay que interpretar. La palabra hermenéutica significa eso, interpretación. Ahora hay que interpretar. Y lo primero que se nos propone aquí es que ahora sí, con esas ideas que nosotros logramos sacar de los párrafos, lo que tenemos que hacer es englobarlo en una idea principal. Y de preferencia escribir un breve resumen de esos textos que estamos abarcando. Y aquí, hermanos, una vez más les pido y bueno, por último, explorar perspectivas. ¿Qué quiere decir esto de explorar perspectivas? Que lo que podemos hacer es no quedarnos con una sola idea, sino ver qué más puede decir el texto, qué otras cosas puede significar esto mismo. Y podemos también aquí escuchar o leer otros textos en lo que ya es la interpretación. Por ejemplo, usted puede ir a YouTube y buscar una predicación que aborde ese texto que usted está estudiando. O usted puede, por ejemplo, leer un comentario bíblico, que son libros que nos ayudan también a estudiar un comentario bíblico de algún teólogo, de algún pastor, que ya haya analizado ese texto y que haya dado su explicación o interpretación. A través de todas esas, digamos, de esas perspectivas, sean de libros, sean de predicaciones, podemos nosotros ir enriqueciendo la interpretación que hagamos de ese texto bíblico. Así que bueno, un ejercicio más, hermanos. Quizá estamos haciendo algo muy rápido, pero yo les pido
que tratemos de decir en una sola frase, en una frase breve, cuál creen ustedes que sea la idea principal de este texto que estamos estudiando. En una breve idea, con pocas palabras, para englobar una idea principal. Bueno, les vamos con... A ver, adelante, Edgar. No, eh, creo que como que la idea principal que yo veo es la enseñanza, es hablarnos de la humildad, ¿no? Este, Ujú. sí, de la humildad, que si tenemos que tomar un lugar este, de importancia, entre comillas, podríamos decir, no sé, se me ocurre estar predicándole a la iglesia acerca de las posibilidades de llegar a cargos en la iglesia, ¿no? Que si bien son todos iguales, pero son con distintas responsabilidades. Podemos llegar con una actitud de que yo me lo merezco, o en la actitud de que alguien vea que yo soy la persona indicada, por ejemplo, ¿no? No sé, y ser humildes, ¿no? Muy No bien. sé si me explico lo que quiero Sí, decir. sí, 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 sí. Exactamente. Es bastante sencillo, digamos, la idea general en este texto. Habrá otros textos que nos compliquen un poco más ahí el asunto, pero al parecer en este texto es algo sencillo, es muy evidente la intención. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión? Bueno, eh, digamos que sería bueno redactar en una pequeña frase lo que para nosotros encierra la idea principal. En mi caso yo puse lo siguiente: actuar con humildad para no ser humillado, sino enaltecido por los demás delante de la gente. Esa fue mi frase. No, no hay una sola frase, ni hay una mejor que otra. Cada quien tiene también su propia manera de comprender su perspectiva. Así que ustedes pueden redactar su propia idea principal. Hasta aquí, hermanos, vamos viendo dos partes del estudio bíblico. La primera, dijimos, es el análisis del texto. No aplicamos nada todavía, todavía no pensamos cómo lo vamos a decir. Lo único que estamos haciendo es escarbar en el texto para ver qué dice, quién lo dijo, a quién se lo dijo, entender lo más posible lo que está diciendo el texto bíblico. En este segundo momento de la interpretación, ahora sí ya extraemos un poquito la idea principal, rescatamos cuál es la intención del texto, nos apoyamos de un comentario bíblico, nos apoyamos de alguna otra predicación o de todas las herramientas que nos puedan dar un panorama más amplio de qué es lo que ese texto quiere decir, qué es lo que significa. Y una vez que ya tenemos esa interpretación, ahora sí nos vamos al tercer momento, que consiste en aplicar. Eso es lo que sí, es lo que comentaban. Esa tercera palabra es la homilética. La homilética eh, no es otra cosa sino como dicen, el arte de predicar, ¿sí? El predicar un texto bíblico. Eso sería la homilética. Y aquí tenemos que, digamos, esto es muy amplio obviamente, pero de dos maneras sencillas, lo que tenemos que hacer aquí es identificar en el texto los principios atemporales, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer aquí, identificar los principios atemporales.
¿Qué principios? Bueno, aquí tenemos que, digamos, que poner mucha atención, hermanos, porque en el texto bíblico, digamos que hay muchas cosas que ya no aplican para el presente. Hay muchas cosas que ya no las podemos entender de la misma manera por el simple hecho de que no estamos viviendo el mismo tiempo ni en el mismo lugar. Ustedes ven en los textos que Jesús a veces habla de algunos aspectos que son muy culturales, cuestiones que son muy culturales y que para nosotros no tiene tanto sentido eso. Bueno, lo que tenemos que rescatar en el texto es cuál es ese principio que aplica ahora y que puede aplicar en 1000 años. Ese principio que se mantiene, ya sea que cambiemos de cultura, que cambiemos de tiempo, que cambiemos, que cambie el mundo, pero que el principio se mantiene. Bueno, en este caso, evidentemente el principio que está hablando es ¿de qué, hermanos? El de la humildad, ¿no? El principio de la humildad. Esta virtud que, como les digo, no caduca, ¿no? Es algo que Dios pide o que pidió hace 2000, hace 3000, hasta 4000 años atrás y que es algo que Dios sigue pidiendo ahora, ¿sí? Que es algo que Dios sigue pidiendo ahora y que pasen los años que pasen, la humildad va a ser una virtud o un principio que el Señor le va a seguir pidiendo a todos sus hijos. Entonces ahí tenemos de entrada ese principio que es atemporal. Atemporal es eso, justamente, que no caduca, que no pierde su vigencia, que no deja de tener sentido. Aunque vayamos a la luna, hermanos, aunque vayamos a la luna, de todos modos la humildad va a ser un principio completamente necesario para la vida del ser humano. Y el otro es, en esta parte de la homilética, es que necesitamos ofrecer propuestas prácticas. Ofrecer propuestas prácticas. En esta parte, hermanos, no sé si sea una de las partes más complicadas de la predicación, pero es lo que yo les decía al principio. En esta parte es donde tenemos que desarrollar la capacidad de, de decirle a la iglesia de manera sencilla y práctica todo ese proceso que nosotros hicimos de estudio, de análisis, de interpretación, de ir a un diccionario, de hacerle preguntas al texto, de todo eso, ese proceso complicado que hicimos atrás, el predicador necesita tener la capacidad de traducirlo en palabras que lo pueda entender cualquier persona de la congregación. Y ustedes saben que en la iglesia el público es muy diverso. Hay gente que tiene mucha capacidad intelectual, pero hay gente también que ha tenido pocas oportunidades de prepararse. Hay gente que es muy ágil de entender y hay otros que les lleva un poquito más de tiempo. Así como hay edades, hay gente mayor, hay gente adulta, hay jóvenes. Es muy diverso, en pocas palabras. Y el predicador debe de desarrollar la habilidad de hacerse entender por la mayoría posible. Entonces es ahí, hermanos, es donde a veces se nos complica porque un principio de hace 2000, 3000 años, un texto que se llevó a cabo en un contexto tan distinto, ¿cómo lo traigo acá? Lo hago vigente y lo hago entendible para todos. Bueno, ahí es lo que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cómo aplicar de manera práctica el texto que les estoy predicando? Es como si ustedes al final de su predicación le dijeran a la gente, hermanos, todo esto que yo les he enseñado lo pueden aplicar de esta manera, lo pueden aplicar de esta otra manera y de esta otra manera, como para que ellos en la vida cotidiana tengan herramientas de cómo hacerlo cuando lo necesiten. No sé si me explico acá, hermanos. Pero es hasta este punto que ahora sí
pensamos en nuestra congregación o pensamos a la gente a la que le vamos a enseñar. Es hasta este punto de nuestro estudio bíblico. ¿Sí? Aquí es donde ponemos atención a ese detalle. Y bien, hoy analizamos un texto, a mí se me hace un poquito fácil, muy claro en sus principios y en su sentido, pero puede ser que nos toque analizar un texto un poquito más complicado, tanto de analizar como de predicar. Entonces ahí es donde tenemos que poner un poco más de atención. Igualmente, hermanos, eh, esta labor de estudiar la Biblia para predicar no es un trabajo que vamos a hacer en un ratito, en una sentada, en una media hora, en una hora. No lo vamos a lograr hacer en ese tiempo. Yo estaba investigando acerca de este tema y ahí en internet uno se encuentra un montón de cosas, ¿no? Uno se encuentra un montón de cosas. Ahí había un video que decía, así como que, ¿cómo armar una predicación, breve, de manera breve y sencilla, ¿no? Así como diciendo, tu predicación la vas a armar en un ratito. Y bueno, sí, puede ser, ¿no? Como también existe la comida instantánea, que solamente se pone a hervir o solo se pone en el microondas y ya está. A veces puede ser que en el púlpito ofrezcamos una comida instantánea también, algo que se preparó en un ratito, agarramos un texto, le echamos agüita, lo hervimos un ratito y va, ya está listo para comer. Pero la mejor comida es la que lleva su tiempo, la que lleva su proceso, la que lleva sus ingredientes, a la que se le da dedicación, ¿no? Normalmente esa suele ser la comida un poquito más saludable. Y las predicaciones que también son un poquito más completas, son aquellas que se preparan con un poquito más de tiempo. Yo entiendo, hermanos, que en ese sentido la dinámica de cada uno de ustedes también puede ser muy diversa. No contamos con todo el tiempo para sentarnos, para analizar, para estudiar, para anotar y hacer todo este proceso de una manera muy, digamos, muy detenida. Pero justamente ahí es donde entra, digamos, nuestra capacidad de organizarnos y de aprovechar bien el tiempo. Por ejemplo, no sé, ¿con qué frecuencia predica cada uno de ustedes? No sé, hermano Oscar, no sé si, ¿con qué frecuencia más o menos usted predica? ¿Algún número, hermano? Reflexiones cortas a veces voy a Paysandú o a veces, pero cortas. ¿Pero tiene más o menos alguna frecuencia? No sé, 2 semanas, No, no, 1 mes, 2 meses, capaz que 2 meses, 2 meses. más. Roberto, cada mes aproximadamente o cada semana. No, cada mes, mes y medio, Ah, bueno, este, a veces 2 meses, pero a veces toca 2 veces en el mes, cuando toca, yo que sé, el local y Paysandú, por ejemplo. Pero ahí vamos, ok, mechando. muy bien. Edgar, ¿tienes alguna frecuencia? Ahí estás, no podía. Y más o menos una vez por mes nos toca así. Hay veces que pasa un mes y medio y hay veces que nos toca 2 veces por mes. Pero promedio una vez por mes más o menos nos Bueno, toca. y Nacho más o menos cada 15, ¿no? Cada 2 semanas aproximadamente. Parece que así. Sí, normalmente sí, cada 2 semanas, a veces me ha tocado 3 veces por mes, pero también hay veces que se mezcla un poquito entre actividades a nivel este, de las iglesias juntas y alguna que otra cosa, que a veces pasa 3 fines de semana que no voy a Paysandú
Ahí, pero se podría decir que sí, cada 15 más o menos, sí. En promedio más o menos cada 15. Bueno, pues si lo dejamos para el día anterior a nuestra participación, nos va a complicar mucho, ¿no? Incluso si lo dejamos para unos 2 o 3 días antes de nuestra participación, nos va a complicar mucho. Eh, Sin embargo, si lo distribuimos en esos 14 días o 15 días antes de nuestra predicación, o ese mes antes de nuestra predicación, nos la podemos llevar un poquito más lenta, podemos incluso más tranquilo y a la vez más profundo, porque no estamos apurados. Entonces, hermanos, la recomendación aquí es, si ustedes, como normalmente lo que se hace es un rol o un cronograma, entonces ustedes ya pueden identificar cuándo es que les toca predicar, cuándo es que les toca predicar. Una vez que ya identificaron, si tienen, por ejemplo, 15 días, bueno, pues, no sé, eh, elijan un texto bíblico, elijan un texto bíblico, comiencen a leerlo, repásenlo, busquen distintas versiones y de preferencia también lean un poco antes, lean un poco después, como para que vayan ahí captando la idea general que quiere decir ese texto. Después de algunos días, en alguna otra oportunidad, analicen un poquito más a fondo preguntando, ¿quién está hablando esto? ¿A quién le dijo todas estas cosas? ¿Y por qué se los dijo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pregunta le hicieron? ¿O cuál fue la situación en medio del cual se desarrolló toda digamos, esa contestación? Con eso ya se profundiza un poquito más. Luego, se puede empezar a buscar cuáles son las ideas principales de ese verso. Se puede interpretar qué idea principal encierra, qué palabras claves maneja, cuáles son las ideas que normalmente se repiten un poquito más, hacia dónde apunta este texto que estoy estudiando. Y finalmente, ¿no? Quizá ya en los últimos 3, 4 días, después de ya haber hecho todo ese trabajo, ahí uno se puede preguntar qué principios, qué promesas, qué verdades que son aplicables para hoy menciona ese texto bíblico y cómo cómo se los puedo enseñar a la iglesia. ¿Cómo se los puedo transmitir para que ellos sepan qué hacer al respecto? ¿No? ¿Qué propuestas prácticas yo les puedo ofrecer para que ellos hagan o para que reaccionen así o para que ellos actúen o para que cambien o para que hagan según el texto bíblico? Entonces, al final, ¿qué les puedo proponer a los hermanos con respecto a este texto bíblico que estoy predicando? Y si nos organizamos un poquito más de ese modo, mejoraremos significativamente, hermanos, en nuestra exposición de la palabra de Dios, porque sabremos que ha sido un trabajo un poquito más consciente, que ha sido un trabajo más detenido, más profundo, y por lo tanto también va a ser un poquito más amplio nuestra explicación. Bueno, hasta aquí, hermanos, es esto que les quería comentar hoy de manera más sencilla y práctica. Así es como podemos estudiar la Biblia para predicar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, es bienvenido en este momento. Sí, yo quería preguntarte y bueno, si es bueno recomendarlo y si es malo decir que no. A ver qué opinas. Sí. Yo hace como 16 años hice este curso y bueno, ahora lo estoy repasando, ¿no? Pero claro, antes no existía una herramienta que es la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Bueno, yo probando y usándola, para lo único que he descubierto que me sirve
y me sirvió mucho, no es para preparar el sermón en sí, ¿no? Porque básicamente es un gran buscador que busca cosas que ya están hechas, digamos, no. Sí. Y cuando no sabe algo te dice cualquier cosa. Pero para lo que sí me ayudó, porque sí lo busca de la Biblia, porque la Biblia está completa en internet, es para ponerme en contexto, ¿no? Yo antes, por ejemplo, iba a predicar con el 10% de la información que yo tengo hoy cuando voy a predicar sobre el texto que voy a predicar. Entonces, si nosotros queremos poner en contexto a la iglesia, por una cuestión de que uno está sentado y no se acuerda todos los detalles de cada texto. O sea, por ahí como predicador empezamos a usar un texto y no, la gente no lo sabe o no se acuerda. Entonces, primero para mí como predicador y segundo para compartir en la iglesia, todas las preguntas que vos nos decías que nos hacemos, cuándo, cómo, contexto social, económico, dónde, territorial, todo le pongo, ¿no? Y ahí me empiezo te ayuda en pila a saber todo eso en un ratito. Y me pasó, por ejemplo, que preparé dos sermones, este, de largos que tenía que presentar en un día solo y hablé de los evangelios, hablé de la vida de Pedro, pero de los evangelios, ¿no? Y los evangelios nosotros nos pasa que leemos uno, leemos otro y parece que hasta se contradicen a veces en los eventos Sí. incluso, ¿no? Bueno, me ayudó en pila para ordenar todos los procesos, los paso a paso de lo que iba haciendo Jesús, por ejemplo, ¿no? Y no sé si es una herramienta válida, quería preguntarte, o si es una herramienta peligrosa. Ya digo, para preparar el sermón en sí, no lo uso, lo uso porque he descubierto que sí me sirve para ponerme en contexto de toda la historia, todo el texto que voy a utilizar. Además de que una de las Biblias que tengo, en el inicio de cada libro, te hace un resumen muy lindo del libro en sí, digamos. Sí. Eso era lo que quería preguntar. Bueno, con respecto a esto primero, me parece que es un arma de dos filos, como cualquier otro recurso o tecnología, pero en el buen sentido, hermanos, a mí me parece que es una muy buena herramienta que debemos de usar y siempre teniendo el cuidado necesario. Yo creo que es una herramienta de apoyo, es una herramienta como para investigar, e incluso para darse ideas, lo podemos usar. Le podemos hacer a la inteligencia artificial preguntas específicas de lo que queremos saber y normalmente lo que hace la inteligencia artificial es que como que nos muestra en concreto lo que muchas fuentes dicen, como que nos hace un resumen de lo que muchas fuentes nos están diciendo. Si ustedes, por ejemplo, lo buscan desde una computadora, normalmente la inteligencia artificial les arroja después los videos, los libros, de donde se basó para entregarles esa información. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es ir a esos links, ir a esos videos, a esos libros, para ampliar la información un poquito más. Y es cierto, yo una ocasión estaba investigando algo y la IA lo afirmaba, ¿no? Cuando me metí al link al que estaba citando, era una información de otro país. Era una información de otro país que nada que ver con lo que estaba diciendo realmente al contexto al donde yo lo estaba investigando. Entonces, es bueno tener cuidado también, ser cautelosos en ese sentido y desarrollar el pensamiento crítico para que no todo lo que diga ahí, así tal cual lo llevemos a la iglesia. Es una herramienta de apoyo y está muy bien. Yo lo que hago a veces es darme ideas, sobre todo cuando parece que no se le haya por dónde, por ahí uno se puede apoyar de esa herramienta. Y lo otro, hermanos, que yo creo que también todos nosotros como predicadores, debemos invertir en un comentario bíblico o en una Biblia de estudio, por lo menos. Una Biblia de estudio que tenga bien ese enfoque de ser de estudio. Al final a veces trae algunas herramientas de apoyo, como la concordancia, como el diccionario bíblico.
Hay algunos que incluso traen una introducción, la fecha de que se escribió, el autor, un panorama general de qué trata el libro, hasta un bosquejo del libro también trae. Incluso hay otros que cada dos, tres capítulos hace un comentario respecto a lo que se está enseñando. Entonces yo les invito, hermanos, por ahí, si alguien no tiene, que puede invertir en una Biblia de estudio, podría ser eso para empezar. Y luego de ahí puede ser un comentario bíblico. Y yo tengo algunos libros, bueno, tengo un comentario bíblico en digital que se los voy a pasar para que sea para que ustedes puedan consultarlo, para que cuando vayan a predicar, ahí puedan ustedes ir a consultar y apoyarse de eso. Y lo que yo tenga de recursos, sobre todo digitales, se los comparto y ya ustedes este, hacen uso de ellas según sus necesidades. Bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? El libro de comentarios bíblicos William McDonald. ¿Es McDonald, no? William, sí, McDonald, ¿no? ¿Lo conoces? No, hermano, la verdad no. Hace años que tenía uno de mi padre, pero era muy, ¿cómo decir? Muy cerrada la expresión, entonces no costaba entenderlo y no se expresaba como yo. Y William McDonnell es un comentario simple, o sea, la manera que lo explica. O sea, la forma de expresarlo se parece a la mía, entonces me cayó muy útil. Incluso entender fácil y es fácil explicarlo de esa manera, ayuda un montón, pero está, por Sí, ahí, sí, sí, sí. comentario nomás. Bueno, incluso en internet se puede buscar también comentario bíblico respecto a esa porción que quiero explicar, por ejemplo. Pero siempre es bueno escuchar más de una o de dos opiniones. Porque, por ejemplo, los comentaristas, hermanos, los que son comentaristas bíblicos, también tienen su propio enfoque doctrinal, tienen su propio enfoque teológico, ¿no? Y muchas veces ese enfoque que ellos tienen condiciona su manera de ver el texto bíblico. Entonces está bien leerlo, pero hay que leer otro y hay que leer otro como para al final de cuentas hacer una comparación y mantener un criterio. Obviamente hay que también poner mucha atención de aquellas cosas que no sean acorde a nuestras propias doctrinas y aquellas cosas que aunque nos puedan parecer muy lógicas o muy coherentes, pero si no van conforme a nuestra doctrina, pues seguramente que va a ser mejor descartar esa información. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Un último y terminamos, si es que hay alguien más por ahí. Bueno, pues voy a confiar en que quedó claro todo lo que dije, que por ahí avanzamos un poquito y que va a ser de mucha ayuda para ustedes, hermanos, esto que hemos platicado. Todo esto evidentemente es mucho más amplio, pero tratamos de hacerlo lo más sencillo y práctico para quienes ya predicamos de manera frecuente. Así que, pues deseo que les ayude mucho esto que hemos platicado. Y para la próxima sesión estaremos ya hablando específicamente de un tipo de predicación que va a ser la predicación temática. ¿Qué es una predicación temática y cómo podemos preparar una de ellas? Así que de eso vamos a hablar el próximo domingo a las 7 de la noche. No olviden, hermanos, aparten el tiempo para que nos podamos reunir y estudiar ese tema. Les agradezco una vez más y pues vamos a hacer una oración para dar por terminado esta reunión. Señor, te agradezco que nos hayas dado este tiempo para juntarnos y estudiar este importante tema.
Es bueno, Señor, que estudiemos la Biblia con esa intención de enseñarla. Y es bueno, Señor, que nos preparemos porque tu mensaje es muy relevante y tenemos que darle esa importancia. A veces, Señor, lo confesamos, hemos hablado delante de tu iglesia sin hacernos entender, sin habernos preparado de manera más amplia. Y asimismo, Señor, lo que hemos dicho seguramente ha sido un tanto superficial. Pero queremos prepararnos, Padre, porque esta tarea que nos has encomendado conlleva su responsabilidad y su seriedad. Permítenos, pues, Señor, a cada uno de los que estamos conectados hoy, a hacerlo cada vez mejor, con mayor entusiasmo, con mayor compromiso. No es fácil, Señor, sobre todo quizá por los tiempos, pero tú, Señor, nos has dado este encargo y no queremos fallarte. Al contrario, Señor, cada día hacer lo mejor para ti. Gracias por mis hermanos que se han conectado. Te pido que los bendigas esta noche, que los guardes, que descansen tranquilamente, que su salud se recupere con el descanso y que el día de mañana, Señor, sigan con tu bendición en todas sus actividades. Te agradezco, Padre, por todos tus favores. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues gusto saludarles.